Y ahora sí, estamos listos para bañarnos. Y ahora sí, chao. No se come la fruta. ¿No se come? No se come. No te gustó. ¿Todo se come entero? Claro, ¿La cabeza acá también? claro, todo. Queremos sacar una foto con un gusano vivo. Lo agarró y lo soltó. Ay, te tengo que sacar una foto, pero te estoy grabando porque esto es más divertido grabarte. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Un nuevo episodio en Ecuador. Uno de los últimos. Queda poco, pero no así menos importante y menos intenso. Después de una semana en Papayacta, es hora de emprender ruta. Vamos a tomar ruta hacia la Amazonía. El destino final de esta primera parte es llegar a Tena. Así que acompáñanos a disfrutar un nuevo paisaje, una nueva región de Ecuador. Y a sacarnos un poco de ropa, porque nos vamos del frío hacia el calor y la humedad, según nos dijeron nuestros amigos que ya han estado por aquellos lados. Así que allá vamos. Miren lo que son esas cascadas, no se va a llegar a apreciar porque el día está muy nublado y están medias lejos, pero el tamaño que tienen esas caídas de agua, yo creo que no se va a llegar a apreciar en la filmación. Miren lo que es acá al lado. Nos estamos metiendo en la selva. Todavía no llegamos a Baeza, que es el primer punto, y ahí vamos a bajar un poquito hasta Tena. Pero la vegetación ya cambió impresionante. No hemos estado en Colombia todavía, pero hemos visto muchas fotos del Valle del Cocora y estas palmeras acá me hacen sentir que ya estamos muy cerquita de Colombia. Ya Colombia se ya se viene. siente. Estamos llegando a esta bifurcación que si nosotros dobláramos acá hacia la izquierda, nos vamos como para Colombia, es decir, deberíamos doblar ahí como hacia Loreto, pero nosotros vamos a continuar con destino hacia Tena. Bueno, llegamos a un puente que ya sabíamos por los chicos de darle la vuelta, y lo vimos también en el video de Pablo y Moff, que fíjense, solamente se puede pasar de una sola mano porque todo aquel lado está roto, hay huecos. Y hace un tiempito atrás se cayó un motociclista en esos huecos, así que hay que tener mucho cuidado. Ya estamos a 28 kilómetros de Tena. Como pueden ver, ya estamos las dos de manga corta y hemos empezado a notar un montón de cosas que ya nos empiezan a mostrar las particularidades del oriente o la Amazonía, como le llaman acá en Ecuador a esta región. En primer lugar, como les venimos mostrando hace rato, la vegetación bien abundante, bien espesa, y también la temperatura. Hay un poco de humedad, pero esa humedad Calurosa y sí, pegajosa. pareciera bambú, no sé si esto es bambú, pero tremendo el tamaño que tienen. A ver si alcanzan a apreciar. No hay dónde parar. Y acá estamos cruzando el río Misahuallí. Es bien grande. A lo largo de este recorrido por acá por Tena lo vamos a ver varias veces. Llegamos a Tena, capital de la Guayusa y Canela. Se ve una ciudad con muchísimo movimiento. Hoy ni bien llegamos, pero fuimos a buscar un lugar con wifi. Como les venimos contando, en Ecuador venimos renegando bastante con el tema del internet. Tenemos que subir el video que se estrenó hoy, que fue el episodio de Quito.
Así que ya se nos hizo de noche y queremos aprovechar a salir a caminar un poquito por las calles de la ciudad, que se ve muy lindo. Y además vamos a aprovechar ahora que está fresquito, o sea, hemos sacado las hojotas y la bermuda. Está bastante caluroso, pero ahora está hermoso, Ahora está para espectacular. caminar. Sí, re lindo. Una temperatura re linda que no hace ni calor. Che, mirá el puente, qué copado. Wow, Ahora lo vamos a mostrar. estamos en estos momentos en el malecón de Tena y hay muchísimos lugares con iluminación, una escalera, caracol que ya vamos a ir a visitar. Bueno, no era el puente que cruzamos hoy, porque este es un puente peatonal. Ahí se ve el puente que cruzamos hoy. Ambos atraviesan el río Misahuashi. Que me sorprendió la ciudad, no esperaba... O sea, yo pensaba venir al Amazonas, no pensaba encontrar una ciudad No, así. nos pareció, o sea, por lo poquito que alcanzamos a movernos hoy, es una ciudad re grande, tiene muchísimo movimiento, nos hemos cruzado con muchísimos extranjeros, así que nos sigue sorprendiendo Ecuador hasta el último minuto. Buen día, gente. Estamos recorriendo el centro de Tena. Salí en búsqueda de una carnicería porque el lunes en mi cumple te van a comer un asado. Así que voy a ver si tengo suerte. No estoy encontrando mucho. Si bien es una ciudad bastante grande, una de las ciudades más grandes de estas que están acá en la zona de la Amazonía, son todos locales muy chiquitos, no estoy encontrando mucha carne. Recién entré en una verdulería, había un montón de cosas raras, les voy a dejar acá unas imágenes. Es muy lindo estar recorriendo esta zona, se siente una cultura totalmente diferente y le vamos a estar mostrando mucho más en los próximos días. Encontré, vamos a ver, confianza, tiene bastante pinta. Había como estos pedazos acá, más grandes, que son lomo, y acá había como una costilla, que la verdad que es muy distinto, todo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que bueno, me arriesgué, compré un pedacito de costilla y un pedacito de lomo. Vamos a comprar un par de verduras también para sumar a la parrilla y vamos a ver qué tal sale. Un pedazo de carne, dos pedacitos de carne, $5 y $1.75 unas verduras, unos tomates, unas paltas, unas papas, pimiento. Tenemos todo listo para hacer una rica comida. Lo más loco de la ciudad es que miren, o sea, acá parece poblado, una ciudad totalmente normal, y te alejas un par de cuadras y miren la selva atrás, es súper espesa, la ciudad ya está metida bien en la región amazónica. Y después de 3 días en Tena, que llovió, te digo que de los 3, 2 y medio, así que aprovechamos a salir lo poquito que se pudo, vamos a seguir para Puerto Misahuashi. Hemos estado todos estos días trabajando, paramos frente al malecón, que hay varios cafés, restaurantes y demás así, que hemos estado aprovechando a trabajar Súper todo el linda día la zona. usando el wifi. Es hora de seguir, empezar a recorrer un poquito más de la Amazonía ecuatoriana. Che, qué buen puente, pero no lo vamos a cruzar porque tenemos que desviar acá. Este pueblo que estamos cruzando es Puerto Napo. Miren, ahí se ve el río. Es un pueblito muy chiquitito acá a las costas del río Napo. Una cosa muy característica de acá de esta zona son esos techos de paja, lo usan un montón. Los vimos cuando fuimos al Museo de Cuenca y después el otro día en el Parque de la Mitad del Mundo, que siempre están las representaciones de cómo son las construcciones de acá de la selva. Así que está muy bueno eso porque vamos como encontrando las... Pero estos son los orígenes. Claro, vamos encontrando todas las cosas, todas las características que habíamos visto en esos lugares. Miren lo que es este lugar, el río Napo. Y acá vamos a estacionar la jaconeta para pasar la noche. Miren qué buen lugar.
hemos llegado a un lugar que vimos en Overlander. Como siempre les contamos, es la aplicación que usamos para ver dónde dormir. También vamos consultando con la gente local, pero normalmente usamos esa aplicación porque entre los viajeros vamos dejando recomendaciones, tanto positivas y tanto negativas, de los lugares. Un lujo, ¿eh? Tenemos el río de patio, está fresquito ahora. Fresquito, una forma de decir, digamos. Bueno, o sea, no transpiramos, sería fresquito. Está respirable. Y bueno, aparentemente estamos esperando a la dueña, pero nos dijeron que sale $5 para pasar la noche. Y tenemos agua, electricidad y wifi. Como hemos contado en varios videos, con el tema de la electricidad venimos muy bien con este motorhome, que tenemos 3 paneles, 3 baterías. Pero cuando vamos a lugares como estos, donde por ejemplo en Teno nos agarraron 3 días de lluvia, entonces no había sol para que carguen tanto los paneles, y por otro lado el calor, que hace que el rendimiento de las baterías no sea tan bueno. Entonces la verdad que ahí el tema de electricidad nos vemos afectados, con lo cual por eso estamos previendo estar en un lugar donde podamos conectarnos a la corriente y enchufarnos, por el uso que nosotros le damos. Por ejemplo, ¿qué hace? Encontré las hojas que veíamos del Amazonas, las hojas gigantes. Mirá el tamaño que tiene esta hoja. Impresionante. No sé de qué. Ah, de esa planta ahí, ¿ya? Bueno, la cosa es que nosotros usamos mucha electricidad por el tema de las computadoras para trabajar, así que por eso, la verdad es que está muy buena. Termino la frase, por eso estamos prohibiendo un lugar con electricidad. Vamos a dejar sin música y sin voz para que escuchen el sonido del agua y de los insectos. Ya estamos cargando agua, ya estamos cargando las baterías, y también acá hay duchas, pero tienen agua fría. Yo en lo personal prefiero bañarme con un poquito de agua calentita. Aunque haga 40 grados como ahora. Nada, sí, primero que todo no hace 40 grados. Igual prefiero un poquito el agua caliente. ¿Ustedes qué prefieren, aunque haga calor? ¿Agua caliente, un poquito, o agua fría? Pongan ahí en los comentarios. Así que mientras cargamos agua vamos a aprovechar a bañarnos. Nunca les hemos mostrado, creo, que en el nuevo motorhome cuál es el procedimiento para darnos una ducha. En este baño nosotros tenemos el inodoro, que es fijo, entonces no hay que sacarlo, con lo cual podemos venir al baño y no molesta y demás. Pero tenemos además el bolso con la ropa sucia, las toallas y una tarima, una madera, un deck, en el cual nos paramos cuando el baño está mojado para venir a usar el inodoro, digamos. Así que esas son las cosas que se van. Y acá nosotros además tenemos una pileta, un lavamanos, donde esta misma canilla es la que se saca y colocamos acá para usar de duchador. Y ahora sí, estamos listos para bañarnos. Tenemos además una cortina que protege las zapatillas. Y ahora sí, chao. El que se baña último, le toca secar un poquito el baño, sobre todo para que no quede marcado después del espejo. Santi siendo santo. El extractor, que ahora va a empezar a hacer ruido, y en un rato queda todo espectacular. Y el piso solemos secarlo un poco para que no quede... Si está un poco marrón no es por la mugre, es porque acabamos de llegar al Amazonas y el agua está se nota súper sucia, digamos, no es transparente, de hecho no se puede tomar. Pasamos una noche espectacular durmiendo al lado del río, frescos, entre comillas, o sea, frescos para lo que veníamos. Pero bien, fresco bien. Con las ventanas abiertas, el climatizador prendido, un espectáculo. Wi-Fi para ver una peli. Ahora salimos a caminar por las calles de Puerto Misaguallí. Este lugar es muy famoso
por los monos, sobre todo en esta plaza, que en realidad me da un poquito de miedo estar grabando con el celular, porque dicen que estos monitos te roban. El celular te roba el celular mientras estás grabando. No, por favor. No, igual yo no he visto. Para mí hoy es domingo y hay un montón de gente dando vuelta. Debo decir que están de vacaciones los monos. No, pero quizás se esconden un poco más por tanto movimiento. Bueno, la cosa es que dicen que estos monos te roban las pertenencias, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y esta especie son los capuchinos, dice que están en peligro de extinción, entonces hay que tener en cuenta varias cositas, como por ejemplo no alimentarlos, mantener la distancia, no asustarlos, no molestarlos, pero sí, este lugar es muy característico por los monos. De hecho, en el medio de la plaza nos encontramos con esta escultura acá a los monitos. Esta es la famosa guayusa o guayusa. Es una hoja que consumen un montón acá, dicen que es energética y lo que hace es se la hierve para hacer té y después se lo puede tomar frío o caliente. Dice que es muy bueno, hecho por natural. Vamos a ver si conseguimos alguno ya preparado para no tener que hervir. Vamos a probar esa fruta que nos dijo que se llama achotilio. Solo lo de adentro, ¿verdad? No, la blanquita, esa no. Pulpito, pepa. Es muy rica. Los monitos la comen. Esta es la fruta. La semilla. Muy dulce. A ver la semilla. Tiene una semilla bastante grande adentro, sí. O sea, como el carozo, digamos. Claro, como el carocito. No sé cómo explicarte, no es comparable con ninguna fruta, pero es muy rica. Este fruto se abre, es para hacer cacao. Se come es cacao. ¿Cómo? Es cacao. Bueno, es cacao, sí, para hacer chocolate, quise decir. Se abre, se come la pulpa y después la semilla de adentro se seca y se usa para hacer el chocolate. Hay un montón de cosas, mira, le vamos a mostrar todo, un montón de cosas muy raras. Ahora vamos a probar cacao blanco. Me hace acordar a lo que comía, a las habas que comíamos en Bolivia, físicamente. Es muy rico. A ver. Tiene como... Próbalo, mira, te va a gustar. Ay, esta de Como una almendra, como una haba. Es rico, eso tiene una mezcla así como de sabores o texturas que se parece a todo eso que dice Santi, almendras, habas. Me recuerda mucho a las habas que comíamos en Bolivia. Esto pensé que eran como los papines que siempre hemos visto en Perú y en el norte argentino, pero no, me decía que es cúrcuma para las comidas, para hacer... ¿Qué me dijiste que se hacía también? Té de cúrcuma. Para bajar de peso. Ajá. Para dolor de hueso, para cáncer, para todo. Han sido muy amables, muchas gracias. Chao, gracias. Nos vemos. ¿Y esto se come? No, Ah, para hacer té. Es lo raro que es esto. Flor de Jamaica se llama. Se deben reír, yo le pregunté si me como. Me quiero comer todo. Pero... ¿Y esta que está acá? paso. Paso. ¿Y esta sí se come? No, está bien, está bien. Para que vean. ¿Qué paso? Parece zapallo. Tiene la textura de la palta y es como el sabor de un maní. A ver si... A ver. Como aguacate. Viste, da un poquito rara la textura, pero... Es raro. O sea, sí, es como dice Santi, una palta, un aguacate, pero el que está durito, digamos, o sea, que todavía le falta, pero no sé, no le sentí tampoco sabor a maní. ¿Nos llevamos esta bolsita? ¿Cuánto cuesta? Quisimos comprar guayusa para probar, pero te venden todo esto junto, que son un montón, así que como que no es apto motorhome. Y la preparación es en un litro de agua, le pones como este paquetito, agua hirviendo y después lo puedes tomar frío o caliente. Esto tiene una fruta adentro, vamos a ver si probamos una, y dicen que es muy rica. ¿Puedo sacar así un pedacito? Bueno, le quise pagar, pero no me quise aceptar, porque ya venden todo... Porque venden todo enlatado. Muy grande, claro. ¿Esto se abre así nomás?
Bueno, es más difícil abrir esto que... Han pasado 84 años. Ah, tiene pepa también esto. Bueno, ¿me lo como todo yo? No se come la pepa. ¿No se come? No se come. Mm. No te gustó. O sea, hay que pelar el carozo, la pepa y comerlo blanco. Acá ahí están mis dientes que le clavé, claro, eso no se come. No es feo, pero tiene una contextura... ¿Cómo era el nombre de esto? Guava. Guava. Muchas gracias. Tenemos caña ahí también, plátano. Bueno, acá en la plaza hay un montón de ventas de frutas, verduras y demás. Y esto es algo muy típico de la Hola. Amazonía. Hola, buen día. ¿De dónde lo sacan? Una palma de chonta. Palma de chonta. Pero mirá lo grande que son. O sea, es como, fíjense el video ahí de referencia para que vean el tamaño. Sí, son como un dedo gordo, ponele. Mm. Y mirá, acá lo están cocinando a la parrilla. Dice que lo sacan de una palma de chonta que se corta el árbol y se deja unos 15 días. Y entonces el gusano crece ahí y después se abre el tronco y se sacan todos los chontacures. Yo no sé si estoy preparado todavía para eso. Yo definitivamente no voy a comer, daba por hecho que vos los vas a probar. Es que dicen que son ricos, que parece un chinchulín, pero... Ay, no estoy preparado, creo. A mí ¿Qué no. hago? Igual ya comí todas las frutas. ¿Qué tiene? Deberías probar buen chontacuro. ¿Me puede vender un hito? ¿Uno solito para probarlo? ¡Ay! ¿Quién va a comer eso? ¿Y ustedes comen esto todo el tiempo acá? Sí. ¿Sí? Es bueno para la... ¿Bueno para la tos? ¿Todo se come entero? ¿La cabeza acá también? Queremos sacar una foto con un gusano vivo, lo agarró y lo soltó. Ay, te tengo que sacar una foto con ustedes. Te estoy grabando porque esto es más divertido grabarte. No saqué foto porque me divertí grabándote. Ah, bueno, vale. Vamos. ¿Está? Esto me recuerda cuando veía a Marley por el mundo. Que comía ¿Está? cosas. Sí, 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 cuando quieras. Te juro que es muy rico. Es un chinchulín. ¿Qué se te cayó? La cabeza. Et nous, on fait des petites plages. No. O sea, me comería varios más. Te juro que es rico. Da mucha impresión, pero es muy rico. ¿Y vivo? No, vivo ni en pedo. Y a tan solo una cuadra de la plaza se encuentra el puerto desde donde salen la mayoría de las embarcaciones para adentrarse aún más en lo que es la Amazonía ecuatoriana. Mirando el mapa descubrí algo. Nosotros en Tena veníamos costeando el río Misahuallí, que desemboca justo ahí, es ese que se ve ahí, y desemboca en el río Napo. El Napo, que es donde nosotros dormimos ayer al lado, es uno de los ríos más largos de Ecuador, que además desemboca en el río Amazonas, en Iquitos, en Perú. Así que además de contratar algunas de las embarcaciones que les voy a contar los precios, hay un montón de puestitos. Me decía Santi que encontró Hola. que venden guayos. ¿Guayusa? Gracias. ¿A usted? Gracias. Todo ya todo lo demás. ¿Cuánto es? $1. Toda la botella esta. Estamos como locos y probando cosas, ¿eh? Está bueno. Lo mejor es que lo fresquita que está. Esta es la primera vez que la probamos natural, porque la otra vez habíamos probado una industrializada. Es rico. Me hace acordar al almíbar de cuando compras una lata de durazno, ese sabor del almíbar. Está muy fresquita y el sol está rajándome la cabeza. No sabes, la tengo prendida a fuego. Bueno, iba a contar que ahí están los precios de los diferentes paseos que se pueden hacer desde acá, dependiendo cuánto uno quiere ir hacia adentro por el río Napo. Bajamos a la playa, hay un montón de puestos de comidas y hoy, justo que es domingo,
hay muchísima gente disfrutando acá, disfrutando en el río, bañándose. Encontramos los monitos y Santi se va a meter en las aguas del río Misaguayí. Está linda, re transparente el agua. O sea, está removida acá un poquito por la arena, pero se ve se pega una refrescada. Igual acá la sombra con el airecito está espectacular. ¿Qué se siente estar en tu último día con 33 años en la Amazonía ecuatoriana? Me encanta, la estoy pasando muy bien. Me probé todas las cosas raras. Acabamos de salir del mercado porque vine a comprar algunas cositas para cocinarle a Santi para su cumple. Y miren, ustedes ven lo que hay, ¿no? O sea, sí, ya sé que es de mentira, pero obviamente que entré por ahí y salí por ahí, bien lejos. Recién pasamos también por un local y había otra, así, una enorme, de mentira, ¿no? Pero yo me voy a morir de un infarto acá. Ya compré algo para hacerle de postre para Santi mañana. Y nos sorprendió muchísimo que la margarina y la manteca la venden totalmente sin refrigeración. Y acá se cae el mito de como en Bolivia un montón nos decían no, por el frío lo venden así y demás. El calor que hace acá. O sea, este es el paquete de manteca, está totalmente, no totalmente derretido, digamos, o sea, porque está... Sí, pero digo, no es que está hecho líquido de derretido, pero bueno. Cómo van cambiando las culturas y las formas de vender las cosas, sí, de comercializar. Bueno, preparamos el mate. Y nos vinimos a tomar unos matecitos acá al atardecer, ahora que refrescó un poquito. Y miren, no saben la cantidad de hormigas, no sé si olfatearon unas masitas o qué. Las masitas, hace mucho que no escuchaba. Bueno, las galletitas. Miren el tamaño que tienen las hormigas. Escuchen ese sonido, no podemos ver qué es. Muy alto. Es muy loco, pero no vemos nada. Bueno, eso es un perro de atrás, ¿no? Llegó el día del cumpleaños de Santi, así que estoy por preparar unos panqueques de desayuno, unos panqueques de avena y le voy a preparar el postre para su cumple. Bueno, ya está el desayuno listo para el cumpleañero, esta vez con pinta que tienen tereré porque hace un calor impresionante. No tenía banana, así que les hice sin banana y le salieron poquitos, pero muy esponjositos, pero abundantes. Muy ricos. ¿Cómo arrancaste tu cumple? Muy bien. Tus 34. 34. Dormimos bien porque a la noche está tan lindo que es el único momento que se puede caminar y estar afuera sin que el calor te agobie, así que nos acostamos como a las 3 de la mañana, así que nos levantamos medio tarde y ahora estamos allá. Y con este patio, por suerte, la lluvia paró, porque el cumpleañero tenía muchas ganas de hacerse un asadito. Y mirá el regalo de cumpleaños que le di. Vino la chica de acá del lugar y me vio que estaba por prender fuego en el piso y me dice, no, pero agarrá la churrasquera si vas a hacer grill. Esto es una postal para Santi, yo sé que está muy feliz acá, o sea, asado y al lado del río. Y el amor de mi vida, por supuesto, que me hizo un postre rico. Tremendo cumpleañito, el asado estuvo a punto de no hacerse porque lo que no les contamos fue que la lluvia fue torrencial. Está el asadito, salió el sol ahora, vamos a ver algo en el tele y a disfrutar. Salud, mi amor. Un lujo este cumple, gracias mi amor. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¡No! Está muy lindo. Gracias, mi amor. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla
Plus, Santiaguito. Gracias, mi amor. Me encanta tu detalle. Ahora puedo comer. ¿Qué hace esta mañana que me estoy aguantando las ganas de comer los bomboncitos? Así frío están exquisitos. ¿Te gustaron? Muy ricos. Un día más en este paraíso, para mí uno de los mejores patios que hemos tenido acá en Ecuador. Pero nos ha encantado este lugar donde paramos acá en Puerto Misaguallí. Para mí súper tranquilo. Espectacular. Y bueno, como les contábamos, ¿no? O sea, aprovechando de la electricidad, el wifi y todo. Y como les mostramos el otro día, desde ahí que hay un puerto, salen muchas embarcaciones para hacer navegaciones. Algunas cortas, de 10 minutos hasta 4 horas, para adentrarse un poco más en la Amazonía ecuatoriana. Nosotros nos vamos a adentrar en la Amazonía ecuatoriana, pero no justamente acá en Puerto Misaguallí. Así que vamos a tomar ruta, nos vamos a ir acercando un poquito más a Colombia, pero para hacer una expedición a la Amazonía. Estamos muy emocionados. Así que allá vamos. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento, tras un amante persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices.